El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta al pastor César Hernández con una palabra de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No, Dios mío. Gloria al Señor. El Señor bautizó hasta en lenguas hoy. Gloria a Él. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén. Libro de Jonás. Rápidamente, nos toca ir rápidamente. Capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Y si quisiéramos ponerle un título a esta prédica, podríamos llamarle ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu Nínive? Entonces vamos a leer rápidamente. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ir a Nínive como Jehová se lo había enseñado. No dice ahí. ¿Qué? Ay, perdón, ¿qué versión es esa, mi hermana? Es que esta a veces me falla. Pero mi versión no, porque la palabra de Dios nunca falla. No, Dios mío. Hoy toca chancletear. A ver, espere a ver. Porque la palabra de Dios nunca falla. Amén. Listo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Dígale al de al lado: ¿qué tienes, dormilón? Dígale. Alguno hizo: uy, el pastor me vio. Dice: levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Eso es como cuando usted de pronto va tarde, ¿cierto? Va tarde, ¿sí? Llegó a coger el bus y lo dejó, ¿sí? Y fuera de eso, cuando llega a la oficina, pues pasa un carro y lo moja, ¿sí? Algo así, más o menos, fue lo que le pasó a Jonás. Entonces ellos le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y lea conmigo el verso 10, que dice: y aquellos hombres, ¿qué pasó ahí? Temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué hacemos contigo para que el mar para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Diga conmigo: la desobediencia trae más problemas. Diga. Paréntesis. ¿Usted sabe cuál fue el primer pecado? El primer pecado
de todos los pecados y el pecado que Dios aborrece. ¿El primer pecado cuál fue? Diga conmigo, la rebeldía. La rebeldía. El no someternos a lo que Dios quiere hacer. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver, verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lea conmigo el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has. ¿Qué has hecho como qué? Tremendo, ¿sí o no? Esa historia nos habla por sí sola. Y tomaron a Jonás, ¿y qué pasó? Lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado una lancha de último modelo. ¿No? ¿Qué dice ahí? ¿Que tenía qué? No era una ballena, es un gran que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Tremendo, ¿no? Jonás. Jonás es uno de los profetas más usados tal vez en las escuelas de niños, ¿no? Por la historia, es una historia bonita. La oración del capítulo 2 es muy, muy bonita. Es una oración de arrepentimiento. Es una oración que sale del corazón. ¿Sí? Pero yo quiero que veamos hoy algo. Y es sencillo, ¿eh? Jonás es enviado a una ciudad que se llama ¿qué? Nínive. Y cuando Jonás recibe la instrucción de parte de Dios, él tomó el camino contrario. Él desobedece a Dios, él huye hacia el otro lado porque no quería que el pueblo de Nínive recibiera la salvación o el perdón de Dios. De hecho, cuando usted entra a ver que Jonás, en todo el contexto de la historia, llega y pregona el mensaje, usted llega a darse cuenta que Jonás lo que estaba esperando era acción. ¿A cuánto les gustan las películas de acción? A ver, ¿cierto? Él quería acción, quería, no sé, ver allá que cayera fuego del cielo, un meteorito, que aparecieran nuevamente plagas y se comieran a todos los de Nínive. De hecho, él va y pregona el mensaje, y cuando llega al lugar, dice que se acostó al lado de una planta para esperar a que se destruyera la ciudad de Nínive. Y Dios se la quita y Jonás se enoja. Y Jonás le dice, ¿sí ve? Yo sabía cómo era usted, que usted los iba a perdonar. ¿Para qué quería que fuera y les diera el mensaje? Pues para eso, para que se arrepintieran, amén. Pero ¿por qué Jonás tomó esta actitud? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? Algunos podrían decir, no, es que le dio miedo. No, pero era el profeta, la instrucción. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue para Tarsis? Se lo va a poner así. El Señor llama a cualquiera de ustedes, ¿sí? A un ministerio, ¿sí? Evangelístico, apostólico, pastoral, maestro,
¿cierto? Y usted dice, uy, listo, ya el Señor me ha dado autoridad. Bueno, desde que conocí de Él y desde que vivo su palabra tengo autoridad. Ya he pasado todo el proceso de formación ministerial. Ya hay ovejitas, ya me están siguiendo personas porque están viendo un testimonio en mí. No, ahora sí voy a hablar con el pastor César, que el Señor ya me está como inquietando para ir a hacer su obra y a ejercer el llamado. Y entonces oramos. Y usted está esperando que el Señor lo mande por allá para abrir iglesia a Rosales. Sí, Rosales. ¿Sí conocen el barrio de Rosales? Es uno de los barrios más cachetones, no, como hay que cachetones, no. Uno de los barrios más elegantes de Bogotá. Y usted dijo, no, ese es. Ojalá el Señor le muestre que es allá en Rosales. Y digo, mi amado, sí, tienes razón, el Señor ya me habló. Y me dice que te tiene preparado el Amazonas. ¡Oh! O Santander de Quilichao, o Santa Rosa de Cabal, allá donde toca entrar en avioneta. Que usted va en avioneta y apenas tiembla todo allá. A Jonás le pasó algo igual. Quiero que vaya rápidamente, o no, se lo va a leer y usted lo va a leer en su casa. Nahum, capítulo 3, verso 1 al 4. Nahum, capítulo 3, verso 1 al 4. Si quiere se puede leer todo el libro de Nahum. Es un profeta menor, es muy hermoso. Pero aquí lo que vamos a leer están hablando de específicamente la ciudad de Nínive. De Nínive. Entonces mire lo que dice. Ay de ti, ciudad ¿qué? Sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte lo del pillaje. Dice, chasquido de látigo y fragor de ruedas de caballo, atropellador y carro que asalta, jinete, ingesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Esa era Nínive, una ciudad que si hubiese sido a nuestro criterio, merecía ser destruida. Entonces Jonás es enviado allá. Entonces es como si usted se preparara todo el proceso de formación y Dios le dijera, bueno, te voy a mandar para las comunas de Medellín, que son zonas, o para Ciudad Bolívar, allá esas zonas rojas donde hay guerrilla y eso. O te voy a mandar para lo que era la antigua calle del Bronx. Y para nadie es un secreto que son barrios marginados, que son barrios que tienen el control grupos armados, que tal vez en nuestra justicia quisiéramos que cayera un rayo y matara a toda esa gente, en la justicia del hombre. O en la justicia de nosotros diríamos, no, ellos no merecen, ellos son el mal de la sociedad, a ellos hay que desecharlos. Eso le pasó a Jonás. Usted diga conmigo, el Señor a veces me va a enviar donde yo no quiero ir. A veces me va a tener donde yo no quiero estar. Y usted orando, Señor, yo no quiero estar. Y Dios, no, sí, es ahí. Y empieza como el chiquito, Señor, ¿será que ya me puedo ir? ¿Será que ya? Ay, Señor, sí, ¿será que ya? Y el Señor, entonces diga conmigo, el Señor a veces me va a tener donde yo no quiero estar.
Entonces, esa ciudad de Nínive no era Hollywood, no era Orlando, Florida, no era por allá en Inglaterra, no era en Francia, en Italia, no eran esos países que a usted y a mí nos gustaría ir. Ay, la Torre Eiffel, la selfie. No, en Nínive no podía uno sacar el celular porque de pronto se lo robaban. Porque era una ciudad peligrosa. Por eso Dios dice, uy, Jonás, la maldad de ese lugar ha subido a mi presencia. Imagínense, la maldad de toda una ciudad había subido a la presencia de Dios. ¿Y cuál fue la acción que tomó Jonás? Dijo, allá ni loco, yo por allá no voy. Y como a veces creemos que podemos escapar del proceso de Dios, tomó, diga conmigo, el barco equivocado, diga. Hablaba algo ahorita con los líderes. Hay principios que son básicos, pero son tan fundamentales que si usted los conoce, no se va a apartar con facilidad. Le voy a dar uno. El proceso de Dios, usted lo va a vivir a donde usted esté. Entonces, si usted quiere escapar del proceso de Dios, pues a donde usted se vaya, allá va a estar el proceso de Dios. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, vemos que hay lugares a los que Dios nos puede enviar que no nos puede gustar. Yo valoro mucho la gente que va, por ejemplo, a las cárceles. ¿Sabe a cuáles admiro? Bueno, después del Señor, humanamente, ¿a quién admiro? A los misioneros, los que están en Medio Oriente. Acá a usted y a mí, aquí nos toca decir, venga, levante las manos. Levante las manos. Usted aquí tiene libertad de levantar las manos y levantar las manos al Dios de su salvación. Tiene la libertad de adorarle, de tocar su manto. Tiene la libertad. Hay países que donde te vean haciendo eso te matan. Hay países que la Biblia ha sido quemada. Y tú y yo que tenemos la libertad de hacerlo, no lo hacemos. Valoro a la gente que va a los hospitales, que va a los barrios marginados. Conozco varios de ellos. Allá donde de pronto a ninguno de nosotros nos gustaría ir, hay gente que Dios levanta para ir allá. Valoro los evangelistas que se demoran hasta 6 horas en carro, 7 horas en carro para ir a llevar un mensaje de media hora. ¿Sabe por qué todos ellos hacen eso? Por amor a esto, mire, a su palabra, a la obediencia a Cristo, a lo que Dios quiere darle a su pueblo, a los que quiere extenderle su plan de salvación. Pero ¿sabe que no tenía claro Jonás? Que en él había un don. Diga conmigo, en mí, dígalo con seguridad, en mí hay dones. Hay dones. En Jonás había un don que ojalá muchos de nosotros podamos tenerlo o desarrollarlo. ¿Y sabe qué era? Que Jonás tenía la capacidad de hacer volver el corazón de la gente a Dios. Por eso Dios le dice, vaya del mensaje, vaya pregone, vaya
hábleles de mí, hábleles de mi ley, hábleles de mi palabra. Diga, así dice el Señor, vaya, vaya. Diga conmigo, los dones se desarrollan en el servicio, mi hermano, en el servicio a Dios. Una vasija quieta, el alfarero no puede trabajarla, mi hermano. Tiene que ser una vasija en movimiento. Lea conmigo rápidamente nuevamente el verso 14 de primera ahí en el libro, en el capítulo 1 de Jonás. Mire esto tan tremendo. Dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron ¿qué? Votos. Pero cuando usted mira unos versículos atrás, en el verso 5, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Entonces mire este panorama. Empieza a moverse el barco porque olas están golpeando. Pa, pa, pa. Dicen: no, empecemos a botar cosas, porque como uno se mueve en las emociones, uno empieza a echarle la culpa a todo lo que está pasando. Sí, entonces busca ver qué bota. Entonces, no, esto es, y entonces empieza a botar allá del barco cosas que más adelante le pueden servir. Y ellos empezaron, no, y cada uno empezaría a rogarle a su Dios, a los dioses del momento, y empezaron a clamar y a clamar ahí a los dioses del momento en los que ellos creían. Echan suertes, se dan cuenta que es Jonás dice: no, sí, pues se acuerdan que les dije que estaba huyendo de Jehová. Les predica un poquito del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando lo echan del barco, los que iban en el barco se convirtieron al Señor. ¿Sí me van a entender? O sea, algo tan tremendo. Compartió un poquito. Les dice: yo soy hebreo y vengo del pueblo, de ese pueblo que teme al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ya, eso fue todo el mensaje. Diciendo: no, tocó echarlo al mar, lo echaron, y los que quedaron ahí se convirtieron. Porque él tenía el don de hacer volver el corazón del hombre a Dios. Por eso Dios le dijo: vaya a Nínive. Es que no lo va a hacer en sus fuerzas, es que quien lo está enviando soy yo, el Señor. Vaya, pregone, porque la maldad está subiendo delante de mí. Pero él, que hizo, tomó la decisión contraria, desobedeció, se rebeldizó. Porque a veces creemos saber más que Dios. A veces pretendemos saber más que Dios. Entonces Dios escogió un vehículo excelente. Imagínense usted estar dentro de un gran pez. ¿Alguien ha comido sushi? Levante la manito. Para el que no ha comido sushi, no es su chicharrón, no. Ah, sí, pastor, su chicharrón con limón y eso, no. Ese no. El sushi tiene un pedacito de pescado crudo en la mitad, lo envuelve un poquito de arroz y le da una vueltica, una cosa que se llaman algas marinas. ¿Alguien ha tomado emulsión de Scott? Todos, ¿sí o no? ¿Cuánto le tocó la época que la emulsión de Scott sabía puro bacalao? Eso, a todos, ¿cierto? Y que uno empezaba, y la mamá le decía: ya lo va a aumentar y verá.
¿Sí? ¿Sí vivió esa época? Bueno. Pues el sushi sabe a puro bacalao. Entonces usted está dentro del confort, ¿no? Viajes, ballena silvestre. Usted haya metido. Y entonces la ballena abre y hay peces muertos, porque ella se alimenta. ¿Cierto? Y hay jugos gástricos, ¿cierto? Y un poquito de algas marinas, así oliendo alto a bacalao. Más todo el mugre que usted se puede imaginar que los seres humanos desechamos en el mar. Diga conmigo, cuando desobedezco, diga, Dios tiene el vehículo perfecto. La pregunta es, ¿cuántos en este momento están en la panza de un pez? ¿Cuántos en este momento sienten que la barca la está golpeando el mar? Me ha dicho que se levantó hasta el perro de la casa. ¿Cuántos? Entonces, Dios da una instrucción, la instrucción se desobedece, el padre al que ama lo disciplina, entonces dijo, vamos a mandar una gran tempestad para que se comprenda que ¿quién manda sobre nosotros? El Señor, su palabra. Entonces muchas veces terminamos metidos en la panza de un pez por desobedecer. Y adivine a dónde lo vomitó el pescado después. Diga conmigo, de que llego. Así se ha vomitado, dicen por acá. Escriba esto. Yo decido, escriba. O grábeselo en su corazón. Yo decido cómo llego. Yo decido cómo llego. Pero la palabra de Dios se cumple en su vida. Se los hemos dicho varias veces. Yo puedo vivir por sabiduría o puedo vivir por inteligencia. Cuando yo vivo por inteligencia, soy punta de lanza. Entonces me machuco más. Y los que viven por sabiduría están viendo cómo yo me machuco para ellos no meterse en ahí. Así que, ¿cuántas puntas de lanza hay acá? Habemos acá. No, amados. Que Dios no nos meta en la panza de un pez para entender cuál es el propósito de Dios. Su pastor una vez predicó aquí algo de cómo ella tuvo que reconciliarse con Dios. El proceso no es fácil, pero si obedecemos se hace llevadero. Si confiamos en Él se hace llevadero. Si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandatos. Créame, no a mí, lo que está escrito. ¿Sabe a quiénes honra Dios? A los que le honran.
¿Y cómo honro yo a Dios? De muchas maneras, con mis diezmos, con mis primicias, con mis ofrendas. Ojo, con la obediencia. ¿Sabe también cómo lo honro? Con mi testimonio. Porque entiendo en lo profundo de mi corazón que soy embajador de Cristo y que yo puedo hacer tropezar a alguien si no soy buen testimonio. Y si un pequeñito se tropieza, ¿qué dice la palabra? Que es mejor que me cuelgue una piedra al cuello y que me bote al mar. Me va mejor eso que hacer tropezar a un pequeño. Entonces, amado, ¿cuál es tu Nínive? ¿Cuál es tu Nínive? ¿A qué es lo que te está mandando Dios? ¿O dónde quiere que Dios tú estés que de pronto no te gusta? Pues mi amado, es mejor obedecer. Es mejor obedecer. Mire, aquí nos podemos quedar de vigilia hoy. Podemos cantar 20 adoraciones. Podemos postrarnos acá, todos, llorar, patalear. Pero si no obedecemos lo que Dios quiere hacer, mi amado, no perdamos el tiempo. Porque Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Padre, vamos a orar, Dios. Ay, Jesús, ayúdanos. ¿Cuál es tu Nínive?